Hola, te doy la bienvenida al cuarto y último bloque de este taller de empleos. En este último capítulo vamos a hablar sobre una de las partes que más nervios causa, la entrevista laboral. Si en las empresas donde dejaste tu currículum les interesa tu perfil, van a llamarte para una entrevista. El objetivo, por supuesto, es conocerte más y evaluar los conocimientos y también verificar la información que dejaste en el currículum y que recibieron en la organización. Para que la búsqueda de empleo termine con la contratación laboral, vamos a estar hablando acerca de una serie de consejos que tenés que tener en cuenta a la hora de buscar empleo. Alguna de las recomendaciones, en primer lugar, es que siempre tengas actualizado tu currículum y en función de la búsqueda que estés postulándote, adaptes la carta de presentación para enviar la información de acuerdo al perfil o la búsqueda que estén realizando. ¿Alguna vez te enfrentaste a una entrevista telefónica y no conseguiste mostrar todo tu potencial? Sin duda se trata de uno de los recursos cada vez más utilizados durante los procesos de selección de las organizaciones, porque permite conocer justamente si las personas que se postularon reúnen los requisitos mínimos necesarios para poder acceder a una entrevista laboral. En ese screening telefónico o en esa entrevista telefónica lo que se va a verificar es la información que recibió el reclutador o la reclutadora a través del currículum. Por lo tanto, en primer lugar te va a preguntar si podés hablar, porque seguramente si estás en un trabajo en un horario complicado o estás estudiando. Por lo tanto, lo primero que va a verificar es si podés hablar. En caso que puedas hablar, allí va a comenzar a hacerte estas preguntas. Va a ir recorriendo rápidamente el currículum para preguntarte acerca de tus datos personales, que estén ok, que no haya información que falte o que alguna que haya sido modificada en este último tiempo. Y a partir de eso va a estar evaluando en simultáneo si corresponde invitarte a una entrevista. En el caso de que aceptes y que apliques, te va a informar justamente cómo va a ser el siguiente paso, la siguiente etapa, en la cual consiste en una entrevista seguramente con el área de recursos humanos y a veces también con la línea, es decir, con tu futuro líder o supervisor o jefe. En este caso, seguramente en este contexto puede ser también una videollamada a través de alguna plataforma, o en el caso de que sea presencial te informará los recaudos necesarios que tenés que tener en cuenta para presentarte en la entrevista. ¿Cuáles son las preguntas más comunes en una entrevista telefónica? En primer lugar, ¿por qué estás interesado justamente en trabajar con nosotros, es decir, con esta organización? ¿Qué te llamó la atención de la vacante o del aviso al cual te publicaste, que aplicaste? ¿Qué crees que hace nuestra empresa mejor que otras? Por supuesto que acá es muy importante saber de antemano, pero si no sabes qué empresa es, bueno, acá la verdad es que hay que ser sincero. Mirá, si no conocemos la empresa o la búsqueda porque es ciega, no podemos tener información. Ahora, si nosotros aplicamos una búsqueda donde ya sabemos el nombre de la empresa, acá lo que es importante es que investigues acerca de esa organización, por las dudas te llamen por teléfono y sepas mínimamente a qué se dedica. En el caso de que no sepas a qué empresa es, seguramente no te consulten, no te hagan esta pregunta. ¿Por qué deberíamos considerarte para una entrevista presencial? De ser contratado, ¿cuánto tiempo tenés pensado justamente o cuánto tiempo necesitas para desvincularte de tu empleador actual en el caso de que estés trabajando? Esto es importante porque la organización seguramente necesita que te incorpores rápido, pero es importante también conocer cuánto tiempo necesitas para desligarte de tu trabajo anterior. Seguramente te pregunten si estás participando en algún otro proceso de selección. Esto también permite saber en qué estadio te encontrás. No es lo mismo llamar a una persona que no está, que es la primera, el primer proceso en el que está participando, a llamar a una persona que nos diga que está participando en uno o en otro o más procesos y que nos diga que está avanzado. Esto significa que de avanzar es probable que quede para los otros procesos si es que no nos apuramos, ¿sí? Seguramente te valida información respecto a si estás estudiando, cuáles son los horarios que necesitas o en los cuales vos estás ocupado, más que nada para saber de alguna manera toda la información y confirmar toda la información que dejaste en el currículum, ¿sí?
Algunos consejos para superar justamente con éxito una entrevista telefónica. Primero, no hablar en lugares que haya mucho ruido. En el caso de que te llamen y no puedas hablar, ya sea porque estás trabajando o porque no estás en un lugar cómodo, informáselo a la persona. Decirle que no estás en un lugar cómodo, si por favor puede volver a llamarte en X minutos, ¿sí? O que te deje su número telefónico para que le puedas devolver la llamada. Segundo, ten en cuenta que tu voz es tu imagen en ese momento, por eso es importante ser claros, dar información correcta y también tener en cuenta lo que estamos diciendo porque estamos comunicándonos con nuestro futuro empleador quizás. Mostrarnos tal y como somos, ser honestos con la información que brindamos, tener en cuenta también si es posible tener un papel o un lápiz para anotar, porque seguramente el reclutador o reclutadora nos esté brindando información para que nosotros anotemos y es importante que esa información no la perdamos. Si estamos en el medio de la calle, no tenemos dónde anotar y estamos respondiendo una entrevista telefónica, por favor pedile a la persona que te está llamando que te envíe la información por correo electrónico. Advertile que estás en la calle, que no podés anotar y que te pase la información justamente importante, como por ejemplo la cita para una entrevista por correo electrónico para que vos sepas a dónde dirigirte, en qué horario y cuándo. Organizar justamente todas tus candidaturas, más cuando estás haciendo búsqueda de empleos, seguramente envíes el currículum a través de diversas fuentes de información y cuando la conversación llegue a su fin, agradece por el llamado, ¿sí? Esto es súper importante y hace muy bien a los reclutadores. Uno de los errores más comunes en las entrevistas de trabajo es que el candidato no haya investigado acerca de la empresa. Y esta cuestión genera mucha discordia entre los reclutadores, porque hoy en día la información está disponible, es solamente ingresar justamente en una página web, investigar y leer un poco acerca de lo que hace la empresa. Por supuesto que es probable que en algunas oportunidades no entendamos todo lo que hace la organización, pero también es una oportunidad para preguntar, por ejemplo, en la entrevista si algo nos interesó pero no entendimos y que nos lo aclare o nos amplíe la persona que nos va a entrevistar. Por eso siempre es importante que verifiques cuáles son los datos de contacto y domicilio. Es súper importante que sepas quién te llamó cuando te citan a una entrevista, que le pidas por favor un número de teléfono por cualquier eventualidad que tengas, si es una entrevista presencial o si es una entrevista por videollamada. Puede ser que te quedes sin internet, puede ser que te atrases en un medio de transporte. Es súper importante que avises con antelación si está pasando algo, ¿sí? Esto por supuesto que puede ocurrir y que las personas que trabajamos en áreas de recursos humanos sabemos que son algunas cuestiones que pueden ocurrir y las consideramos. Por eso es muy importante que avises con anticipación si pasa algo que no pueda llegar puntualmente a la entrevista, ya sea presencial o por videollamada. De nuevo, visita el sitio web de la empresa, indaga sobre justamente qué es lo que hace, cuál es su negocio, en dónde está ubicado, si es una empresa regional, nacional, que tiene presencia en todo el país, bueno, o en varias partes del mundo. Esto te va a dar información acerca del tipo de negocio al cual te estás postulando. Y es súper importante porque seguramente en la entrevista pueda salir alguna pregunta que tenga que ver con esto. Conocer justamente los clientes que tiene la organización, qué productos, si es una empresa de producción o qué proyectos tiene la organización. En el caso de que la página web contenga el organigrama, también es una buena oportunidad porque el organigrama es una herramienta de comunicación, te va a permitir conocer cuáles son las áreas que tiene la organización e incluso te permite de alguna manera planificar, justamente en caso de que ingreses a esa organización, cuáles son las áreas a las cuales te gustaría trabajar. Conoce la misión y la visión, los objetivos de la empresa y también cualquier noticia que puedas indagar o que puedas investigar a lo largo de las páginas web. La entrevista laboral es la fase del proceso de selección donde el entrevistador va a estar analizando a fondo al candidato
en concordancia con su currículum, ¿sí? Por eso mencionamos que el currículum tiene que ser información fidedigna y toda la información tiene que ser subida o escrita de manera honesta. Hay distintos tipos de entrevistas. Vos podés participar en una entrevista individual, donde solamente te entrevista una persona, una entrevista grupal, donde hay varios participantes. Este tipo de entrevistas se llaman Assessment Center. Por lo general se realizan para posiciones de búsqueda de personas de áreas comerciales o de ventas, o también de atención al cliente. Seguramente en ese tipo de entrevistas haya definido por algunas acciones de participación o algún juego interactivo entre las personas para poder determinar los niveles de competencias que tienen cada una de estas personas. También podemos mencionar a veces que hay entrevistas donde puedan participar varias personas del lado de la organización. Puede participar el área de recursos humanos, seguramente un supervisor o un par, y también algún jefe o algún gerente, ¿sí? Esto, si bien puede llegar, cuando son más de una persona, nos puede poner un poco más nerviosos, la ventaja de que nos entrevisten así, de esa manera, es que no vamos a tener que volver a la organización. En una sola visita, en una sola entrevista, van a tener justamente un concepto sobre nosotros, y eso permite que el proceso sea mucho más corto y el trabajo esté más cercano, ¿sí? Entonces, desde ese lugar es valedero. Las entrevistas se clasifican de acuerdo a la cantidad de personas o de alguna manera a lo que queremos obtener. Tenemos entrevistas de preselección, tenemos entrevistas de selección, por ejemplo, y también tenemos distintas formas de hacer entrevistas. Podemos hacer una entrevista de preselección enviándole, por ejemplo, un cuestionario a una persona. También podemos tener entrevistas donde se evalúa técnicamente a algún candidato, es decir, si una persona se está postulando para manejar una herramienta, por ejemplo, una máquina o un determinado software de computación, lo que se va a hacer seguramente, si es importante para la organización, es armar una evaluación técnica. Acá seguramente puede hacer que te brinden un ejercicio donde lo tengas que completar, puede ser a distancia o puede ser presencialmente, alguna ejercitación, y de acuerdo al resultado sigas avanzando en el proceso o no. Por eso es importante que no mientas en el currículum. Por eso mencionaba en algún bloque anterior el tema del inglés, por ejemplo, porque esta puede ser una oportunidad. Es más, muchas organizaciones pueden llamarte directamente en inglés en el primer contacto, si es que en el currículum figura que tenés un nivel alto de comunicación en inglés. Por eso tenés que estar preparado. Cuando hablamos de entrevistas por competencias, nos referimos cuando el reclutador pregunta cuestiones más profundas al aspirante para comprobar que está preparado para cumplir con ese determinado objetivo. Mencionamos competencias. Es el conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes que posee una persona en el desarrollo de un determinado trabajo, y es importante saber que tanto los conocimientos como las habilidades se pueden desarrollar con capacitación, ¿sí? Y también saber que las cuestiones actitudinales son más difíciles de formar, pero que no son imposibles. Por eso es que acá te invito de nuevo a hacer este listado de las fortalezas que tengas y las oportunidades de mejora, porque cuanto más te conozcas, más fácil va a ser modificar estas cuestiones que tengas que mejorar, en especial todo lo que tenga que ver con lo actitudinal. La entrevista por competencias también sirve para verificar rápidamente si la persona necesita, por ejemplo, una capacitación apenas ingresa a la organización. Por eso es importante saber en qué nivel está desarrollada una competencia. Es decir, si una persona necesita, por ejemplo, la competencia planificación, saber en qué grado está desarrollada, nosotros podamos evaluar para saber si esa competencia está desarrollada, en qué nivel, y si no está desarrollada, cómo podemos ayudar a la persona para que la desarrolle una vez que ingrese a la organización. Hay muchas organizaciones que ponen sobre la mesa algunas cuestiones sobre competencias, en donde se pueda formar a los candidatos, o en este caso ya a los ingresantes dentro de la organización, porque es más sencillo formarlos por puertas adentro que buscar en el mercado quizás alguna competencia que no esté desarrollada. Por eso es súper importante que verifiques también
cuáles son las competencias que requieren algunas posiciones para que vos sepas de antemano en qué te tendrías que formar o qué te está faltando para tener un perfil ideal a la hora de postularte o aplicar a una determinada posición o búsqueda laboral. Preparar una entrevista de trabajo requiere siempre un profundo análisis de nuestras fortalezas y oportunidades de mejoras. De esta manera vamos a poder abordar justamente las preguntas que nos haga el reclutador o la reclutadora sin inconvenientes. Es necesario pensar en cuestiones, por ejemplo, cuando nos pregunten qué oportunidades de mejoras tenemos, porque siempre va a aparecer esta pregunta. Y si respondemos algunas de los clásicos es que soy muy exigente, soy muy autocrítico, que no tengo suficiente autoestima, son los más comunes en responder. Hay otras cuestiones seguramente y que dependen de cada persona, por eso es importante que armes esta lista y que vos muestres cuáles son justamente estas oportunidades de mejora, y lo más importante es que le cuentes al reclutador o reclutadora que estás trabajando para superarlos, ¿sí? Pensá que a lo largo de nuestra vida profesional, en todas las entrevistas y en distintos momentos, vamos a tener oportunidades de mejoras y que van a ir cambiando a lo largo de nuestra vida profesional. Por eso es súper importante el autoconocimiento e identificar en dónde nos falta formación o qué tenemos que hacer para cambiar justamente alguna y transformar estas debilidades en oportunidades de mejoras en fortalezas para que nos ubiquen mejor en el próximo puesto que queremos apostar para postularnos. Las tres principales fases de una entrevista son presentación, desarrollo y cierre. En la presentación es el momento inicial en el que nos presentamos ante la persona que nos está entrevistando y nos expone brevemente acerca del puesto de trabajo y la empresa. En ese momento tenemos que mostrarnos más que interesados y decididos que somos la mejor persona para esa posición. Luego en el desarrollo, el entrevistador o la entrevistadora nos van a pedir más detalles acerca de nuestra formación, la experiencia profesional o experiencia laboral si es que ya tenemos, y va a indagar acerca de nuestras competencias, ¿no? Esto que mencionaba, las oportunidades de mejoras también y nuestras fortalezas. También nos va a preguntar cuestiones que no aparezcan en el currículum, por eso tenemos que estar preparados ante determinadas preguntas. Y ya en el cierre es el momento en el cual podremos preguntar algunas cuestiones que no aparecieron durante el proceso, ¿no? Por ejemplo, si no nos dijeron cuál va a ser el horario, lo podemos preguntar, el tipo de trabajo, el sueldo que está estipulado para esta posición, o aclarar algún punto que no hayamos entendido. Es importante que no te vayas de la entrevista con dudas, es la oportunidad para sacarte todas las dudas que tengas. Por lo tanto, si hay algún tema que no se habló, pregúntalo. Seguramente la persona que te está entrevistando te va a dar la oportunidad al final y te va a preguntar, ¿te quedó alguna duda? ¿Tenés alguna pregunta para realizar? Y ese es el momento para que lo consultes o que aclares lo que no te quedó claro. Ninguna pregunta está de más y está bueno que también si algo te quedó con dudas le informes. Cuando me dijiste tal cosa, ¿a qué te referías? Porque no me quedó claro. Y es la oportunidad y es el momento para hacerlo. Una entrevista se asemeja mucho a un partido de tenis, ¿no? Donde la pelota siempre está, nunca está en el medio, está de un lado o del otro. Y también nos encontramos frente a distintos tipos de entrevistadores. Y esto nos va a pasar a lo largo de nuestra vida profesional. Por eso tenemos que estar siempre muy atentos ante la persona que nos está entrevistando. Estos tipos de entrevistadores pueden de alguna manera condicionar nuestra forma de trabajar o nuestra forma de expresarnos. Lo que tenemos que tener en claro es cuál es el objetivo. Nosotros estamos ante una entrevista donde vamos a responder las preguntas y seguramente en algún caso no siempre el entrevistador o la entrevistadora nos hagan sentir de la mejor manera. Por eso, sin importar quién sea la persona que nos esté entrevistando o de la forma, pensemos que son seres humanos y que también tienen alguna cuestión y quizás 5 minutos antes de entrar a la entrevista le pasó algo y por eso lo condicionó. Entonces, de esa manera, tener en cuenta que con respeto y con dedicación podemos responder seguramente a todas las preguntas que nos hagan. Así que con éxito vamos a superar seguramente esta instancia tan importante del proceso de selección. Algunas recomendaciones para antes, durante y después de la entrevista. Antes de la entrevista
es importante que tengas toda la información que puedas conseguir sobre la organización a la cual te postulaste y que te llamaron para la entrevista. También está bueno que indagues en LinkedIn. Habíamos mencionado en el primer bloque sobre las oportunidades de indagar quiénes son las personas que trabajan en esa empresa. Seguramente si ya tenés tu red profesional o tu perfil dentro de LinkedIn, está bueno que indagues justamente quiénes son los empleados de esa organización, porque quizás a través de otro contacto pueda vincularte a la organización. Es importante que repases tu currículum también antes de ir, especialmente si tuviste o hiciste cambios dentro del mismo, para que tengas presente cuáles fueron los cambios o los agregados y que se los puedas contar a la persona que te está entrevistando. E incluso si varió el currículum entre que lo enviaste y te están entrevistando, se lo menciones para informarle que hay una actualización, ya sea porque obtuviste una certificación, un curso o algún cambio y que en ese momento no está reflejado en el currículum porque quedó como una foto. Durante la entrevista, las preguntas obviamente pueden ser de distintos tipos. Hay preguntas cerradas que se responden con sí o no, hay preguntas abiertas. Las preguntas abiertas tienden a que hables, ¿sí? A que desarrolles tu respuesta. Es posible que las personas en el momento de la construcción de la comunicación, si le llama la atención a la persona que te está entrevistando algo de lo que estás diciendo, te haga una repregunta, ¿sí? Entonces es el momento también para que vos no te quedes con dudas. Seguramente va a querer conocer acerca de tu motivación y las expectativas, tu experiencia laboral, si es que la tenés. En el caso de que no tengas experiencia laboral y vengas, que estés estudiando, va a indagar sobre el por qué elegiste esa carrera, qué es lo que te está motivando, cuál es tu interés justamente. Incluso puede ser que depende del recorrido, por ejemplo, si indagas sobre la escuela secundaria, te pregunte cuáles fueron las materias que más te costaron o las que menos te costaron, o en qué áreas te sentiste más cómodo dentro de estudiar el nivel secundario. Va a indagar acerca de la formación, por supuesto, y también algunos aspectos de tu vida personal, es decir, qué cuestiones haces que no tengan que ver con estudiar o trabajar, es decir, qué hobbies tenés, si te gusta participar en voluntariados, si estás en una banda musical, si haces algún deporte. Todas estas cuestiones sirven también para medir justamente qué otras cuestiones hacen las personas y qué grado de competencias tienen desarrollada. Es una pregunta no menor, pero por ejemplo, si una persona los fines de semana entrena a un equipo por ejemplo, de hockey, la persona está desarrollando habilidades de liderazgo por ser justamente el técnico o la técnica de ese equipo. Entonces eso es súper importante que lo menciones porque te va a destacar frente a otros candidatos que no tengan desarrollada esa habilidad o esa competencia. Por último, después de la entrevista, agradece a la persona que te está entrevistando y que por su tiempo, y aprovecha justamente a no quedarte con dudas, o sea, sacate todas las dudas que tengas, y luego de la entrevista, cuando ya hayan pasado al menos 24 horas, si tenés un correo electrónico de la persona, escribile y agradecele por su tiempo en dedicarte al proceso. Esto hace quedar muy bien al candidato o la candidata y ayuda a no perder el foco, que estés vigente con la persona que te entrevistó. Durante estos 4 encuentros fuimos conociendo las distintas etapas del proceso de empleo. Recordemos, empezamos en la evolución de conectar a las personas con el trabajo, que los métodos de trabajo están cambiando, que ya estamos en un nuevo futuro del trabajo. Hablamos sobre cómo diseñar un plan de acción para identificar justamente todos los pasos necesarios para tu búsqueda de empleo que sea exitosa. En el tercer bloque hablamos sobre cómo diseñar tu currículum vitae, qué cuestiones tener en cuenta, y en el último bloque estuvimos hablando acerca del proceso de selección y nos enfocamos en entrevistas laborales. Fue un placer haberte acompañado a lo largo de este recorrido y espero que estés a un paso de encontrar tu próximo trabajo. Éxitos.